Welcome back, everybody. Post-lunch, welcome to the afternoon. We've got a topic now. We only have 45 minutes, but we could spend the entire afternoon on this, which is tariffs and global trade and really what the future of the multilateral trading system might look like. So the world has changed a lot since we met last year. In ways I think a lot of us would not have really expected, at least in their degree, as we moved more and more away from a multilateral-based rule system. This was happening under Trump 1, happening even under Biden. But we've moved even more rapidly away from that toward an approach that is more transactional, and I think it's pretty clear the preference of our president in the U.S. is toward individual agreements, transactions, assiduously avoiding anything that's multilateral in nature. And that's happened even as the WTO has become less and less effective in negotiating agreements and adjudicating disputes. So I think we may want to focus just on two questions here this afternoon in our 45 minutes. The first being just an opening one about where do we all stand right now? How are we as economies adjusting to the changes that have taken place and that are still taking place, and the instability that really is a global phenomenon right now. But then we'll come back to, I think, the bigger question, which is what will or could or should a new international trading order look like, given we're probably not going to go back to what we had before. We may want to, but that doesn't seem so likely. And so we'll try to draw out some ideas in the panel about what would be a practical, realistic, but a better system than we have on this date today for managing international trade. So I think on the first question, the impacts, I'll just kind of just start with a few factoids from a California standpoint. And these are long lists, but we're seeing I was talking to leaders of our ports before coming here. So these are the largest ports in the United States. So they are expecting year on year, by the end of this year, to have a 10% drop in cargo volume from the year before. So that's a lot. And it's affecting logistics, supply chains. We're seeing customs brokers, trucking companies closing or on the verge of closing. So you're having that entire logistics story going on. A particular problem we have in California, we haven't built enough housing. We need to build a lot more. Well, raising the cost of steel and aluminum is raising the cost of construction. That affects some other goals that we have in our night meeting. And by the way, the craft brewery industry is under pressure. The cost of aluminum in cans, that's going up. So it's not the only cause, but we're seeing more of them closing. The cost of coffee, if you go to your Starbucks, is up 14%. Last year. So much is imported from Brazil, and we're seeing a huge spike in the cost of coffee. And we could go on and on and on. So maybe we could just kind of start, and there's no need for a lot of detail, but I think from our European partners, Jan and Hubertus, so what are you seeing in your countries, or what are you seeing in the EU, and how do you see the process of adjustment to the changes which we've been looking at them for 6 months, but they're continuing to come. So what's the feeling in Europe? Well, maybe I start with what's the economic effect in Germany, which is probably the most open of the large industrialized economies, and therefore very much, therefore open markets, globalized markets, open export markets are extremely relevant for us. So what we see short term is a negative effect on GDP of something up to 1 percentage points within the next 4 years. So that's pretty significant compared to our growth rates. But we also see similar negative effects on the other side of the Atlantic. Additionally, when we ask companies what are they doing, 2/3 answer, well, it won't really have an effect because we can pass the additional tariffs to the customers and don't pay for
for that, and just 15% say we have a serious effect on our revenues in the end. And we also see markets worth hundreds of billion euros where Germany is exporting more than, is responsible for more than 50% of all the US imports. So where there is really no big alternative, and therefore a better market position. But on the other side, a company like Porsche just announced drastic revenue cuts, and one of the reasons, of course, is they're not producing in the US but exporting to the US. So the short-term effects are significant. Companies try to adapt, have cut on investments in the US because of uncertainty. But actually the more, or what's more puzzling for me, or more of a concern, are the long-term effect that we are facing in terms of trust, in terms of stability, and so on. Jan. Yeah, so from the perspective of, I would say, Poland and the other, let's say, the new member states, and they are not that new because they joined in 2004 and 2007, and also a few later. The effect, I mean, at face value, when you look at the data, it seems like it's not much the effect of the U.S. tariffs and the change in the global order that this sort of introduces. But then, I mean, we don't trade that much directly with the U.S. But then, and when we look at the actual, indirect trade, the trade that goes through Germany, through our sales of intermediate goods and other EU countries, these goods finally get embedded in other products and services, and end up in the U.S. In fact, the significance of the U.S. economies to these economies is of the order similar to the one in Germany. So we're going to feel this effect, but when you read the literature on the global value chains and the let's say the 2009 crisis, which also affected the global value chains a lot, there is this thing called the bullwhip effect, which means that the shock actually accelerates or intensifies along the value chain when you go upstream. So we might even expect that these shocks to the less developed EU economies and other developing countries might be in fact larger than for the most advanced economies. Yeah. Thanks. We have three panelists from Argentina. We'll get a good Argentine view here. Maybe Ivan, start with you. Hola, ¿qué tal? I will speak in Spanish because my English is not that good, so I'm making you a favor. Bueno, para mí, para entender cualquier país es necesario entender un poco lo que está pasando a nivel global, ¿no? Digamos, a nivel internacional. Y en eso me refiero a lo que está ocurriendo con Estados Unidos y China particularmente. Y después voy a hablar un poquito de Argentina. Pero me parece que en términos de comercio, bueno, el mundo está yendo a una cuestión más complicada, ¿no? Con Trump con un enfoque mucho más proteccionista, con los aranceles, desatando una guerra comercial con China que en verdad es una consecuencia de una guerra tecnológica, ¿no? Porque por ahí hablamos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y lo que está ocurriendo es que hay una batalla tecnológica. Si ustedes agarran la revista de Forbes, que siempre publica las 500 empresas que más dinero hacen en el mundo, bueno, antes no había empresas chinas y ahora está plagado de empresas chinas, ¿no? Entonces eso es lo que está en juego, ¿no? Y la consecuencia es la guerra comercial, y todos los aranceles vienen en consecuencia de llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que está en juego es la hegemonía entre Estados Unidos y China, donde en el medio de todas las aranceles que se ponen, bueno, empieza a afectar a distintas regiones de distinta manera. Teniendo en cuenta eso, Argentina, ahora me meto un poco en Argentina, es un país sumamente vulnerable, ¿no? Entonces, claramente a mí me encantaría que Argentina tenga una mayor apertura comercial, y creo que ese es el norte, y creo que está bueno que el presidente apunte en esa dirección, pero también hay que entender que en el caso de Argentina es un país bastante vulnerable, ¿no? Digamos, es el que si está en la clínica o en el hospital se enferma fácil, que si entra una brisa le da pulmonía. Entonces, teniendo en cuenta esa debilidad, bueno, hay que pensar un poco mejor el paso a paso, ¿no? Y en ese sentido, creo que Argentina tiene el desafío de
primero volverse competitivo e ir abriendo gradualmente la economía. ¿Por qué? Porque llevamos 60, 70 años de proteccionismo. Si lo haces de golpe, es difícil que sea sostenible socialmente. No por una cuestión de creencia o no liberal, me parece una cuestión de si se va a soportar socialmente o no. Es como que yo juegue en un equipo de fútbol en la última división y de golpe me digan, bueno, vas a jugar mañana contra el Real Madrid. Y no, bueno, me va a ir mal, necesito bastante tiempo para entrenarme, necesito pasar el tiempo, mejorar y bueno, después sí encarémoslo, ¿no? Y eso implica un montón de reformas en Argentina para volverse competitivo, para ir hacia una apertura comercial. Y eso era algo bueno que tenía el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que no avanzó, pero de alguna manera traía los premios fácil y el costo de ir volviéndose competitivo era más gradual, ¿no? Y era un buen norte, ¿no? Ahora, y para cerrar, para no extenderme tanto, y volviendo un poco atando con lo que hablé de Estados Unidos y China, bueno, en el caso de Argentina estamos eligiendo un socio estratégico bastante claro, ¿no? Digamos, estamos alineando con un país. Pero hay que tener en cuenta, bueno, hacia dónde va el mundo en ese sentido también, si la geopolítica, y yo no soy geopolítico, va a ser unipolar, es decir, con un líder y otros países que siguen, si va a ser bipolar entre Estados Unidos o China, y si va a ser multipolar. Y Argentina, entre que pide ayuda de China cuando está en un gobierno populista y ahora que nos ayuda Estados Unidos, bueno, puede quedar en una posición complicada, porque si el mundo se vuelve bipolar, tarde o temprano se tiene que elegir un bando, ¿no? Bueno, sigo en la próxima intervención para no acaparar demasiado tiempo. Thank you. So Marcelo, so we were just talking a moment ago, Marcelo, about agriculture. Heard myself. We were just talking about agriculture. So where do you think Argentina stands right now in terms of kind of the trade flows and how they're being impacted by tariffs, or may be impacted? Sure. You can keep your headphones because I will do it in Spanish also. Thank you. Considering that we are from Argentina, I will follow his way and I will do it in Spanish. Coincido en que el escenario que estamos teniendo en el mundo hoy para la Argentina es un escenario negativo. Para la Argentina el mejor escenario es el de la institucionalización, la multipolaridad y un escenario de la mayor apertura posible. Hoy estamos teniendo en el mundo distintos fenómenos que son muy negativos. En primer lugar, la reaparición de instrumentos de limitación del comercio. En primer lugar, a través de los aranceles impuestos por Estados Unidos y las retaliaciones que caen sobre Estados Unidos, pero a través de otros instrumentos también. Muchos otros países, quizás con menos repercusión, lo están haciendo no solamente a través de tarifas, sino en muchos casos a través de limitantes no arancelarios. Y allí observo con preocupación ciertas restricciones no arancelarias, por ejemplo en términos de estándares ambientales, sanitarios, de seguridad, que afectan también el libre comercio y en particular a la agricultura en la Argentina. Yo veo un mundo con incremento de cantidad de restricciones, con fraccionamiento. Ya no tenemos un mundo universal, ya no podemos aspirar con el contenido que tenemos hoy a un mundo de integración general, sino de clubes de amigos. En ese sentido, es interesante advertir que el comercio internacional, si uno lo mira sumando las exportaciones de todos los países del mundo, no está decreciendo. Pero eso ocurre porque en realidad se está redireccionando hacia clubes de amigos y hacia espacios en los que la integración es discriminativa. Hay un trabajo de la UNTAD de hace algunos meses que muestra que en los últimos 2 años medidos el comercio entre países geopolitically close ha crecido 6% y el comercio entre los países geopolitically distant ha decrecido 5.7%. De modo que hay también una discriminación y eso afecta considerablemente a países como la Argentina, que tienen dispersión de mercados,
que tiene un alineamiento con los Estados Unidos, pero tiene en Asia y en particular en China sus principales clientes, que está asociado con Brasil, que ha elegido un camino geopolítico distinto que el de la Argentina, lo cual hace de lo nuestro algo sustancialmente incómodo. Y a esto yo le agregaría, como Iván decía, que además la Argentina tiene que hacer sus reformas. La Argentina es una economía extremadamente cerrada. El año pasado, 2024, la Argentina estuvo entre los 5 países con menor ratio comercio internacional Producto Interno Bruto del mundo. Fue el de menor ratio comercio internacional Producto Interno Bruto de Latinoamérica y el Caribe. Producir eliminación de restricciones internas en términos de comercio emisivo y receptivo en el marco del contexto complejo internacional lo hace todavía más difícil porque no hay reciprocidad de las contrapartes. Con todo, y para terminar, quisiera decir, el mundo, mientras avanza en restricciones, avanza en fraccionamiento. Y no descartemos que están proliferando en el mundo los acuerdos de integración regional, siguen firmándose lo que antes llamábamos tratados de libre comercio. Hoy hay en el mundo 375 vigentes. Desde la pandemia hasta acá se firmaron más de 60 nuevos, algunos muy importantes, y el mundo está reemplazando la integración universal por la integración focalizada. Buenas tardes. Sí, coincido con lo que venían diciendo Iván y Marcelo, pero soy un poco más optimista quizá en las posibilidades que tiene Argentina en este momento. Porque creo que nuestro principal problema somos nosotros mismos. Más allá de que Trump nos llevó 100 años atrás, como que volvimos a una guerra de aranceles cuando estábamos discutiendo otros temas de integración que no tenían que ver con los aranceles, sino con conectividad, con cadenas globales de valor, con regulación de derechos de propiedad intelectual. Y hemos vuelto 100 años atrás a discutir simplemente aranceles y medidas de retaliación. Pero a pesar de eso, creo que al haber estado Argentina tan cerrada y tan hiper y mal regulada durante los últimos 25 años especialmente, pero las últimas 8 décadas hemos seguido este proceso, tenemos mucha posibilidad de mejoras competitivas haciendo el trabajo interno, ¿no? Necesitamos cambiar profundamente nuestro sistema impositivo, necesitamos profundizar el federalismo fiscal, necesitamos cambiar nuestras normas laborales, necesitamos modificar el sistema previsional, porque el gasto social se está llevando el 85% del presupuesto nacional, lo cual es una locura para intentar bajarlo. Y a pesar de todo eso, tenemos 12 unicornios, cerca de 300 fintech, cerca de 200 empresas que se están dedicando a la tecnología agropecuaria relacionada con la siembra de precisión, con agricultura de precisión, con ganadería de precisión, con mejoras tecnológicas, mejoras ambientales y mejoras tanto en bienestar animal como en bienestar humano para ciertas actividades agropecuarias, con lo cual creo que tenemos un potencial muy fuerte dentro del sector agropecuario tradicional, pero también en fintech, también un muy buen capital humano para todo lo que es tecnológico. Y además tenemos litio, tenemos la posibilidad de hidrógeno verde, de energía nuclear. Creo que Argentina puede salir muy bien parado si hacemos bien las cosas internamente y si dejamos de tener que preocuparnos por qué es lo que va a pasar dentro de un mes para pensar en dónde podemos estar dentro de 30 años. Thank you. If we move on then to the multilateral trading system, and this is a question for anybody or everybody, is the WTO dead? Can it be salvaged? And how much should we be investing in trying to sort of restore the WTO as a useful vehicle for multilateral trade? That's for anybody. So, I mean, currently we don't have any
viable mechanism of solving disputes, right? So basically, without that, if you think about the direction in which world trade is going, it seems like it's only going to be going in the right direction. I mean, in the wrong direction, in fact, but in the single direction, right? There is no mechanism that will turn this back without some sort of a multilateral agreement. When we've got the preferential trade agreements, of course, I mean, this was already mentioned. These preferential trade agreements are discriminatory with regard to the ones that are outside, and at the same time, we've got a problem. I mean, if we're a big country that we want to, trade with all the countries where we see benefits, and then we set up these single agreements with all of those countries. These countries only benefit from trade with us, but they do not benefit from trade with each other, right? Which is probably the most important thing when you think about cooperation and creating these value chains. I mean, except for agricultural products and food products, you don't do anything now that would require just cooperation with a single country. I mean, any complex product is being produced across several suppliers. So if you want real benefits, then you want some sort of a multilateral agreement that would simplify trade. I mean, I'm not even talking about the level of tariffs, but I'm talking about the fact that now, when we don't have MFN, the most favored nation principle in general, right? That's what Trump did. Then we don't have, for example, if you think about the rules of origin, now it becomes a mess, right? But with MFN, it was quite simple because one country was just putting one tariff across the board for all other partners. Now it's all broken down. So when you want to set up a complicated supply chain, it becomes a nightmare. In fact, in treating these rules of origin and the tariffs of the different countries on the way. So that's making the thing very complicated. So there are, of course, these initiatives, right? The recent initiative by EU and Germany in particular to set up like a WTO plus or alternative WTO, whatever you might call it, that would include everybody who wants except the US and China, right? So that's going to be, potentially, a third block. But then countries that would join this would, to some extent, would have to choose. Are you with us, or are you with US or China? Because potentially it would be difficult to be in both because the rules would conflict, right? So that would polarize the situation to even a larger extent, in my opinion. Yeah. So I would say that pushing towards anything that would get us closer to what we've had would be an advantageous development. Thank you. So, Sean, you ask, is the WTO dead? I think a global organization, a multilateral global organization on economic issues can't really function on the longer term without the US. And is the US a reliable partner in terms of trade or even free trade right now? No. No one really trusts in the existing deals and how long they may last, and it's just buying time and then seeing what's happening then in 3 years or 3.5 years, but that's just part of a bigger and I think more problematic picture. For the last 50 years, or no longer, 70, 80 years, the US has guaranteed the liberal world order, basically, in terms of collective security of the West and in terms of free markets or market economies and increasingly free trade. And without that, that pillar is gone for the time being, at least. And we will see what's going on in the future. But that means that in the meantime, we have to think about if the US is not a reliable partner in terms of free trade and promoting free trade, then what are the alternatives? And the alternative is not to choose between one or the other, but the alternative is to strengthen
the relations between those who are still interested in free trade among each other, and that's why. I mean, that's why the trade agreement Europe-Mercosur is well, so popular right now. That's why there are the thoughts about closer cooperation between the European Union and CPTPP, not as a closed shop, as an always as a standing invitation for everyone really interested in free trade, but if we have to rely, or if those who are still interested in free trade among each other have to rely on an institution which is blocked, on not really functioning right now, because one of the most important partners isn't playing the game, and then there are these alternatives to be developed, but that again is a risk, of course, for the existing institution, and that's I don't know, second or third best option, but that's the world we're in. Well, that kind of gets us to maybe the big question before we bring everybody else in on the conversation, which is. So globalism is going forward, trade is still flowing around, but it's being reconfigured. And so there are a ton of international free trade agreements. I think there's one pending now between, I think, the UK and India. You could go down a long list. EU is continuing to sign agreements. So to what extent do you think that these kind of, and this is for everybody, bilateral, sub-regional, and other trade agreements can compensate for the lack of an effective multilateral organization like the WTO? And I would just pause at the idea, are we looking at the future with basically coalitions of the willing? I think maybe that's what you might have been pointing to, Hubertus, of companies or countries with similar interests that are willing and want to expand trade together, which may or may not include the United States or China. But is that the kind of future we are or aren't looking at in the near future? So that's really for everybody. I think it can only be a partial compensation for that, but we also have to take into account that even before Trump and all that, the last real progress on the multilateral in the multilateral dimension was the creation of WTO. Anybody else? Creo que si bien la OMC no ha estado funcionando bien en los últimos años, sigue siendo importante como un foro de discusión entre los distintos actores del comercio internacional. Hay muchas presiones regulatorias desde distintos lados en donde se imponen condiciones, ¿no? Que más allá que hoy hablamos específicamente de aranceles antes, también hay condicionamientos muy fuertes para países como Argentina por parte de la Unión Europea para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y que esas regulaciones no tienen en general en cuenta las características de la producción de países como Argentina, como Brasil, como Australia o como Nueva Zelanda. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina y del Instituto Brasilero también el equivalente en Brasil, en donde muestran que la ganadería, tanto en Argentina como en Brasil, no solo no tiene una huella de carbono importante, sino que la captura de carbono supera a las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, porque la mayor parte de la producción se realiza o en pastizales naturales o en pasturas implantadas, pero que se mantienen durante muchos años, ¿no? En algunos casos pueden ser más de 10 años con la misma pastura, con un buen manejo. Y el feedlot se utiliza sobre todo para terminación para determinados mercados. No es una práctica extendida en el cono sur, el feedlot, como
única herramienta de engorde. Y lo mismo existen las tecnologías como para empezar a utilizar biodigestores para generar energía y para generar fertilizantes biológicos a partir de los desechos de la producción agropecuaria y de la producción de industrias alimenticias. Y las métricas que utilizan los organismos internacionales y que pretende la Unión Europea no se adaptan a la producción de Argentina y Brasil, por lo menos, y supongo que coincide con muchas otras regiones también. Y si no existe el OMC, no veo dónde se pueden discutir esas cosas. No, ahora que en Argentina, por ejemplo, estamos discutiendo la necesidad de que existan institutos como el INTA o como el INTI, bueno, hay que darle más participación al sector privado. El sector privado tiene que entender también que hay que poner recursos en eso, pero es fundamental hacer estudios serios sobre la captura de carbono de la producción agropecuaria en Argentina, demostrar que tenemos balance positivo de carbono y por lo tanto poder superar esas barreras no arancelarias que son muchas veces muchísimo más importantes que los aranceles que pueda llegar a poner Trump a la producción argentina. Entonces sí creo que la OMC tiene todavía un papel importante para desarrollar a nivel mundial. Me parece significativo retomar este punto. Yo creo que no podemos decir que la Organización Mundial de Comercio está muerta, pero está malherida. Ahora, probablemente está malherida desde mucho antes de los aranceles de Trump, porque no tuvo capacidad de ir abordando la complejidad del comercio internacional, de las reglas que afectan al comercio internacional y de los obstáculos al comercio internacional. Y las medidas no arancelarias son un ejemplo. Del mismo modo que la Organización Mundial de Comercio no ha adaptado su nomenclatura para ir advirtiendo que la globalización hoy está conformada por una suma de intercambio de valor económico que va mucho más allá de los bienes físicos. Es creciente el intercambio de valor económico a través de intangibles que hasta es difícil de medir. Ni siquiera podemos medir como servicios. De hecho, hay muchos que están hablando de los non-monetary digital flows. De modo que la globalización se ha transformado en algo mucho más complejo, con intercambio de intangibles que no están medidos, con servicios incorporados en los bienes, que son medidos solos como bienes, con obstáculos que no son tarifarios, no son arancelarios, son non-tariff barriers, que en muchos casos son más complejos que los propios aranceles en frontera. Y la Organización Mundial de Comercio ha tenido dificultad para ir abordando esta complejidad y esta actualización desde antes de los aranceles de Trump. Y yo creo que ha ido perdiendo abordaje por falta de instrumentos desde mucho antes. Y probablemente el colapso ocurre, sí, con la guerra arancelaria, cuando ya venía con el sistema inmunitario debilitado. Por lo que lo primero que yo diría es, el mundo necesitaría no ya revivir, si estuviese muerta, la vieja Organización Mundial de Comercio, sino construir una que aborde toda esta nueva problemática del comercio internacional, en la que, según un trabajo de McKinsey, más de la mitad de todo el comercio internacional del mundo es en realidad en servicios, mientras la estadística convencional sigue diciendo que los bienes son el 70% del comercio internacional. Hay que revisar, no es volver a la vieja, sino construir una nueva. Quizás esta crisis es una oportunidad para construir una nueva Organización Mundial de Comercio en la que se aborde la problemática de los intercambios económicos, de valor económico, que ocurren entre las empresas y los países, que van más allá de la vieja globalización de los contenedores en los barcos, que es aquella para la cual se pensó la Organización Mundial de Comercio y que requiere una revisión integral y que aborde también algo que hay de cierto detrás de esta reacción arancelaria. Yo no voy a convalidar en modo alguno los aranceles, pero también es cierto que es una visión parcial esto de medir los países más abiertos o más cerrados según la altura de los aranceles en frontera. También hay normas discriminatorias internas, también hay impuestos,
también hay regulaciones obstructivas dentro de los países que deberían ser abordados para evitar estas reacciones, que después unos consideren que es injusto bajar los aranceles porque tengo obstáculos del otro lado. Y en ese sentido, si bien yo no soy partidario de que el mundo avance hacia la integración a través de acuerdos de integración regional, me gustaría más un mundo institucionalizado y universal, los acuerdos, los Regional Trade Agreements de los que habla la Organización Mundial del Comercio han sido mucho más eficientes y mucho más modernos, porque han abordado en las negociaciones bilaterales o multilaterales muchos aspectos que la Organización Mundial de Comercio no puede abordar. Servicios, compras gubernamentales, normas sobre competencia, intercambio de intangibles. Ahí ha habido en las negociaciones bilaterales y multilaterales una profundidad nueva que la Organización Mundial de Comercio no pudo abordar. De modo que creo que lo que hay que hacer es una modernización, no necesariamente una vuelta atrás. Bueno, tomo a partir de un comentario que hizo Marcelo sobre la idea de una nueva Organización Mundial de Comercio. Yo creo que ahí dio en la tecla él. Principalmente, y si vemos las medidas de Trump, que son de muchos aranceles, creo que además Trump tiene una visión industrialista del comercio, ¿no? Y lo piensa con esa lógica, y no es el mundo que se viene, lo que mencionaba Marcelo, ¿no? Digamos, ya empiezan a tener mucho más protagonismo los servicios. Y todavía no mencionamos nada, pero ni que hablar cómo va a explotar eso con todo el tema de la inteligencia artificial, donde lo que se va a empezar a vender son muchos más servicios, ¿no? Entonces me parece que esta nueva Organización Mundial de Comercio que por ahí propone Marcelo tiene que ir focalizado hacia esa nueva realidad, que no lo veo a Trump en eso. Y con respecto a cómo puede impactar la inteligencia artificial en esto, me parece que todavía estamos viendo la punta del iceberg y no tenemos ni idea lo que va a escalar esto. Si vemos cada revolución que hubo de inmensas proporciones, por ejemplo, yendo a la electricidad, primero dio soluciones particulares y la revolución vino 5 o 10 años después cuando se revolucionaban sistemas. Y acá va a pasar lo mismo. Hoy la inteligencia artificial da soluciones de aplicaciones concretas, de desafíos que tienen por ahí algunas empresas y se lo soluciona, pero lo que va a tener pasando es que van a cambiar los sistemas. Bueno, ¿cómo se va a involucrar el comercio en un nuevo sistema donde la inteligencia artificial va a tener otro rol, ¿no? Que todavía desconocemos? Claramente no es con los aranceles y sobre todo una visión industrialista. Creo que tiene que ser con visión más de servicios. Y después, bueno, yo por ahí por mis perspectiva liberal, obviamente me encantan los acuerdos de libre comercio bilaterales, ¿no? Digamos, que vayan decidiendo, porque en definitiva los que comercian son las personas, no los países, ¿no? Entonces, en la medida que se vayan haciendo estos acuerdos entre países, le vamos dando márgenes y grados de libertad a las personas para que puedan ir haciendo sus intercambios, pero creo que sí hay que tener presente que los organismos tienen que cambiar esta visión más industrialista a algo más de servicios. Thanks. Well, I think we have time maybe for 2 questions before we wrap up. So any questions or comments? Please. Dude. If I don't need a mic, I would say thank you very much for this discussion, and I would like to join to your point because we discussed this whole issue. We discussed the whole issue at national or international level or institutional level. But at the end of the day, these are the companies. They react, restructure, reconfigure, whatever. So do we know exactly how the companies are reacting on this, what is happening with tariffs and so on? And when you discussed it, came me the idea, it happened once. Once upon a time, 50 years ago or maybe more, when the Japanese car maker were very competitive and the US increased the tariff. Yeah? And the solution was that the Japanese car maker, Toyota and so on, moved to America to produce that. To some extent, the idea beyond what is happening now in the US is more or less in this direction. So the companies will find a solution. So I think we should a little bit concentrate on that, or to know more about it, how you mentioned people, that is companies in that case, how they react, how they adjust to this whole development. And I'm very optimistic in the companies looking at the free market economy and so on, that they will find a way
as the Japanese find 50 years ago. Toyota find a way how to solve it. And just discussing all these things, it came me a very famous saying of Gladstone. He was a British Prime Minister. He said, "Trade is God's diplomacy." There was a question right here, too. Please. Oh, please. A ver, la voy a hacer en español. La experiencia en Ecuador con el comercio transfronterizo de servicios ha sido, bueno, por parte de nosotros también un esfuerzo para fomentarla. Hay muchos servicios que se producen en Ecuador tecnológicos que queremos crezcan y se comercialicen alrededor del mundo. Y me parece interesante este replanteamiento de la Organización Mundial de Comercio. Y mi pregunta va dirigido a ello. En este mundo digital, en donde no hay fronteras, no hay borders, de hecho esa es la razón por la que el comercio digital ha crecido tanto, ¿cómo creen que debería replantearse estos recursos? Les cuento brevemente una historia de Ecuador. En Ecuador nosotros hemos intentado como locos levantar data de cómo ha crecido el comercio y servicios y las empresas se esconden porque tienen miedo a que les pongan tarifas, impuestos, las regulen, les corten esta dinámica digital. E incluso por temas de tributación, ahora buscan esquemas como cobrar a través de criptomonedas, recibir el dinero por otras vías para aprovecharse de esta libertad que nos da el ciberespacio. ¿Cómo creen que estas reglas de juego podrían establecerse, pero sin a la vez desincentivar a estos actores en crecimiento dentro de la economía digital? Anybody? Please. Your choice. Bueno, acá el amigo me tiene un centro... A ver, no te puedo dar una respuesta concreta. Lo que sí creo es que todo cambio trae transiciones, ¿no? Y lo que acá hay es una transición más. Y que esto de que se esconde data, bueno, hoy pasa, pero también pasaba antes, ¿no? Entonces me parece que a medida que avance ahora esta nueva ola tecnológica, y bueno, probablemente haya mucho de criptomonedas y de data que va a quedar escondida, pero eventualmente se va a normalizar y esa data va a empezar a procesar. Se supone que es una revolución de datos, así que los datos deberían de alguna manera poder estimarse, pero ahora no sé cómo habrá sido en casos anteriores, no tengo una respuesta concreta, sí creo que va a haber una transición donde va a estar el problema que vos planteás y que eventualmente... en la medida que las empresas, las personas se van sintiendo más cómodas, bueno, esa data va a estar más visible. Y eso fue así, digamos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Quisiera tomar lo que mencionaba sobre las empresas que se adaptan. Coincido con eso, por eso el año pasado, con todos los problemas que tenemos, la suma del comercio internacional total de bienes y servicios entre todos los países fue récord nominal, de 33 trillions de dólares, porque las empresas se adaptan. Y tenemos empresas más poderosas que nunca, con una enorme capacidad de resiliencia. Y no es de ahora. Cuando apareció la pandemia, la Organización Mundial de Comercio anticipó que en el año 2020 el comercio internacional total mundial iba a caer entre 30 y 35%. Cayó 5%. Las empresas son mucho más resilientes porque el mundo vive dos tipos de problemas. Los problemas públicos, las tarifas, las guerras, la geopolítica afectando el comercio, pero también los problemas privados, que es la revolución tecnológica, y básicamente en el mundo hay tres grandes revoluciones: la revolución de la información, la revolución de las biociencias y la revolución de las organizaciones, con nuevos modelos de negocios y de integración. Y eso está permitiendo una resiliencia y una adaptación. Y se vincula con lo que mencionabas. Yo no sé cómo se hace para medir, pero hay que medir la economía de nuevo en los intercambios internacionales. Está claro que en el mundo hay mucho más flujo de valor económico que el que está midiendo en frontera las transacciones monetarias. Y es muy difícil de medir, pero nosotros estamos trabajando con una botonera de mediados del siglo XX. Pensemos en el intercambio de datos. Los datos son hoy el principal insumo que tiene cualquier proceso productivo en el mundo a gran escala. El intercambio de datos que ocurren entre las empresas cotidianamente online sin que lo registre nadie, y eso es valor económico. Me decía hace poco el CEO de una empresa automotriz,
asiática instalada en la Argentina. Compro las máquinas para producir los autos, las máquinas valen cero si yo además no tengo contacto constante con mi casa matriz que me da información sobre el layout, el modo de operar, cómo capacitar a mis proveedores, y todo eso no lo pago, pero eso vale más. Porque eso no lo pago porque estoy en contacto constante y regular y opero a escala global en tiempo real, y ahí hay intercambio de valor económico que no es monetario. Bueno, de algún modo hay que pensar a medir todo eso, no para obstruirlo, sino para tener plena conciencia de que la globalización es mucho más intensa y profunda que lo que parece. Can I say very briefly, just one sentence to the first questions? First, yeah, of course, companies will adapt, but will end up at a poorer level than we could have been. And secondly, what is much more problematic for companies is not the level of taxes; it's the immense uncertainty which is in the market. Well, we need an hour or maybe 2 hours, but our 45 minutes are up. So a great discussion. More to be said. Let's thank our panel.